Amén. Estamos estudiando una serie de temas relacionados a las dispensaciones. Y como para volvernos siempre a poner en sintonía, ¿verdad? Solo vamos a recordar lo que hasta este momento hemos visto. Bueno, hemos visto por qué es importante hablar de las dispensaciones. Vimos a la luz de la Biblia ya en 2 de Timoteo 2:15, ¿verdad? El mandamiento que se nos da de presentarnos a Dios aprobados como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos y que trazamos correctamente la palabra de verdad, ¿verdad? Y lo que queremos hacer es eso, hermanos, que a través de estos estudios nosotros podamos tener ciertas herramientas que nos ayuden a poder hacer una correcta interpretación de la palabra de Dios. Hemos hablado de lo que era una dispensación, que era la forma en la que Dios trata con el ser humano, que trata con sus hijos, con su casa, en un determinado periodo de tiempo, son las reglas que Dios establece. Bueno, y vimos la importancia, por qué debemos estudiar las dispensaciones, algunos maestros que hablaban de las dispensaciones. Vimos también de que nosotros vamos a contemplar al menos 7 dispensaciones, ¿verdad? Solo se las voy a recordar, que posteriormente vamos a ir avanzando una por una. La primera dispensación que podemos distinguir en la Biblia es la dispensación de la inocencia. La segunda es la conciencia. La tercera es el gobierno humano, acuérdese de Noé. La cuarta es la promesa con Abraham, una promesa de Dios, el levantar una nación, una promesa de la tierra, una promesa de una bendición a través de un hijo de Abraham. La quinta dispensación con Moisés, ¿verdad? Como representante ahí, tenemos la ley. Luego la sexta dispensación, que es la dispensación en la que nosotros estamos viviendo, es la dispensación de la gracia. Y la séptima dispensación que está por venir y la que está a futuro, ¿verdad? Es la dispensación del reino milenial. Ahora bien, le dije que vamos a aprovechar a hablar de ciertos temas que están relacionados con las dispensaciones y que nos van a servir a nosotros a tener una mejor comprensión de la Biblia. Y antes de hablar de la primera dispensación, ¿verdad? Que era la dispensación de la inocencia, vamos a hablar de ciertos personajes que aparecen y que ya existían, ¿verdad? Antes que el ser humano fuese creado sobre la tierra, y es sobre los ángeles, ¿verdad? ¿Se acuerda que empezamos, creo que solo mencionamos unas cuantas cosas sobre ellos? Y le voy a pedir que busquen su Biblia el Salmo 8. El Salmo 8, versículos 4 y 5. Antes de hablar de la primera dispensación, que es la dispensación de la inocencia, donde vemos que aparecen Adán y Eva, vamos a hablar de estos personajes que ya existían desde antes, ¿verdad? Que estaban, y usted los va a ver participando y los va a ver activos en toda la Biblia, ¿verdad? En toda la Biblia se habla de ellos, pero vamos a aprovechar a aclarar unas cuantas dudas, responder algunas preguntas relacionadas a estos personajes. ¿Quiénes son los ángeles y cómo podemos nosotros compararnos con ellos, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia en cuanto a ellos y en cuanto a nosotros? Tiene ahí el Salmo 8, versículos 4 y 5. Mire, el salmista dice así: digo, versículo 4, ¿qué es el hombre para que tengas memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Hablando de nuestra situación delante de Dios, ¿verdad? No somos nada delante de Dios, no somos insignificantes. Él nos ha dado valor. Pero al ver esa gran distancia entre Dios y el hombre, el salmista también hace una comparación ahí en el versículo 5, que dice en cuanto a nosotros y los ángeles: ¿le has hecho qué? Dice, poco menor que ¿quiénes? ¿Y lo coronaste de qué? De gloria y honra. La comparación que hace el salmista entre nosotros, los seres humanos, y los ángeles, dice: ¿cómo somos comparados con ellos? ¿Somos poco?
menores, ¿verdad? Hay diferencias en la forma en que fuimos creados, hay diferencias en ciertos atributos que los ángeles tienen, nosotros no. Hay diferencias en aspectos en cuanto a la composición física, ¿verdad? Los ángeles son seres espirituales. Nosotros somos una mezcla de varias cosas, ¿verdad? Somos materia, el Señor nos ha dado un cuerpo, un espíritu, un alma, y tenemos algo que el apóstol Pablo le va a llamar una naturaleza tripartita. Estamos hechos de 3 partes. Los ángeles no, ¿verdad? Los ángeles son seres espirituales. De hecho, se les llama también huestes espirituales, las potencias de los cielos. Hay diferentes nombres que la Biblia va a utilizar, pero quiero que vea eso. Dice que entre el hombre y los ángeles hay una poca diferencia, pero vamos a hablar un poquito en cuanto a esas diferencias. Primero vamos a recordar, para que usted tenga claro, cuáles son las 2 palabras que generalmente se usan en la Biblia para referirse a los ángeles. Usted sabe que la Biblia fue escrita en 3 idiomas, ¿verdad? Hebreo, arameo y griego. La mayor parte va a estar el Antiguo Testamento en hebreo. En el Nuevo Testamento ciertas partes van a estar en arameo y la mayor parte del Nuevo Testamento va a estar en griego. Entonces, tenemos 2 palabras que se utilizan en el hebreo, una que se utiliza en el hebreo y otra que se utiliza en el griego para hablar de los ángeles. En hebreo, la palabra que se utiliza es malak. Y si tuviéramos una Biblia en hebreo, ¿verdad?, y la pudiéramos ver, usted va a ver la palabra malak para referirse a ángel. Y la palabra en griego es la palabra ángelos o ángelos, ¿verdad? Muy similar a la palabra que nosotros utilizamos en nuestro castellano, ¿verdad? O lo que utilizamos nosotros en español. Pero ¿qué significan estas 2 palabras? ¿Qué significado tiene malak y ángelos? Sabe que ambas palabras significan, lea ahí en pantalla, significan mensajero. Entonces eso nos da a nosotros una idea del propósito y del trabajo de los ángeles. ¿Qué son los ángeles? Los ángeles son mensajeros. ¿De quién? Mensajeros de Dios, siervos de Dios. Están a la disposición de Dios para cumplir la voluntad de Él. Han sido creados para alabar al Señor, ¿verdad? Y usted va a ver en Apocalipsis que los ángeles están alabando al Señor solo los domingos. ¿Cuánto tiempo están alabando al Señor? Continuamente, ¿verdad? Han sido creados para adorar y alabar al Señor. Han sido creados para cumplir el propósito de Dios, para estar al servicio de Dios. Podemos decir entonces que un ángel es un mensajero de Dios. La palabra ángel y mensajero es la misma. Ahora, en la Biblia, en ocasiones usted va a leer que la palabra mensajero o la palabra ángel también se aplica para seres humanos, como en el caso de lo que el apóstol Juan escribe allá en el Apocalipsis. Usted ha leído los primeros capítulos, del capítulo 2 al capítulo 3, son las cartas a las 7 iglesias. ¿Y cómo empiezan las cartas a las 7 iglesias? Dice, escribe a quién, dice, al ángel de la iglesia en tal lugar. Y ya empieza el Señor a dar su palabra. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. No es, hermanos, ahí que haya un ángel, ¿verdad? Aunque usted sabe que en los cultos donde nosotros nos reunimos a alabar al Señor también hay ángeles, ya lo sabía. Están presentes, ¿verdad? El apóstol Pablo va a hablar de eso. Pero también la palabra ángel se puede utilizar para referirse a un ser humano, a un mensajero de Dios, ¿verdad? A aquel pastor, a aquella persona que está llevando el mensaje de Dios. Y a eso se refieren los ángeles que se mencionan ahí en Apocalipsis. Pero el sentido primario de la palabra ángel es utilizada para referirse a estos seres espirituales. Son seres espirituales inteligentes, ¿sabe? ¿Qué son los ángeles? Son, de acuerdo a lo que dice David allá en el Salmo 8, son un poco superiores al hombre, ¿verdad? Son seres espirituales que poseen inteligencia, poseen responsabilidad moral, ¿sabe? Los ángeles poseen voluntad, poseen emociones y ¿sabe qué más? Los ángeles son responsables de sus elecciones morales delante de Dios. Todo eso tienen ellos, miren. Poseen voluntad, emociones, poseen responsabilidad moral, son responsables de sus actos delante de Dios. Entonces, en ese sentido, aunque el salmista dice que nosotros, comparado a los ángeles, somos
poco menor que los ángeles. Los ángeles tienen ciertos atributos, ¿verdad?, que nosotros no tenemos. Por ejemplo, los ángeles tienen una gran inteligencia. Una gran inteligencia, es una inteligencia sobrenatural dada por Dios. Dios se las ha dado a ellos, ¿verdad? Nosotros los seres humanos también somos inteligentes, ¿o no, hermanos? Usted va a ver las invenciones de los seres humanos, ¿verdad? Cuántas cosas el ser humano es capaz de crear, de construir, de inventar, y continuamente está creando nuevas cosas, está creando ciencia, tecnología, y usted va a ver cómo va avanzando todo eso. Eso es gracias a que nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. Dios nos ha dado inteligencia. Pero los ángeles, ¿sabe qué tienen ellos? Son un poquito más inteligentes que ¿quiénes? Que nosotros. ¿Quién habrá sido, bueno, quitemos al Señor Jesús, ¿verdad?, de esa cuenta, pero de los seres humanos normales, ¿quién habrá sido el ser más inteligente, ¿verdad? Bueno, el más sabio, Salomón, ¿verdad? Pero, digamos, de nuestra época o de la historia reciente, no sé, algunos hablarán de Albert Einstein, otros hablarán por algún otro científico por ahí, pero ninguno de ellos se va a comparar a la inteligencia de ¿quién? De un ángel, ¿verdad? Es poca la diferencia quizás entre ellos, sí, ¿verdad? Pero hay una diferencia entre ellos y nosotros. Vamos a ver ahorita algunas de las cosas que los ángeles hacen o cuáles son las responsabilidades que ellos tienen. En primer lugar, mire, la responsabilidad primaria de los ángeles es adorar y servir a Dios. Vaya conmigo al Salmo 148. Si lo tiene por ahí. Salmo 148, versículo 2. ¿De qué son responsables los ángeles? ¿Qué dice el Salmo 48, versículo 2? 148, versículo 2. ¿Qué dice? Alabadle, ¿quiénes? Dice ahí. ¿Vosotros quiénes? Todos sus ángeles. Alabadle vosotros, ¿quiénes? Todos sus ejércitos. Otra palabra que hace referencia a los ángeles. ¿Qué hacen ellos? Alaban y sirven a Dios, ¿verdad? Es una de sus funciones. ¿Sabe? Bueno, ya hablamos de esto, ¿verdad? Los ángeles se caracterizan por una gran inteligencia, porque tienen voluntad, tienen emociones y tienen una responsabilidad moral. Pero quizás una de las tareas de los ángeles que nosotros a veces ignoramos es que, aparte de adorar a Dios, ¿verdad?, y aparte de servir de mensajeros de parte de Dios para las misiones que Dios envía aquí a la tierra, los ángeles tienen una responsabilidad dada por Dios, y es que Dios los ha puesto para que sirvan o ministren a quienes, a otros creyentes. Vamos a Hebreos capítulo 1. Mira, vamos a usar bastante la Biblia, ¿verdad? Porque no podemos utilizar un solo pasaje para hablar sobre estos seres espirituales. Si alguno de ustedes tiene ya tenemos Hebreos 1, versículos del 13 al 14, lo vamos a leer. Dice así: pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Versículo 14. ¿No son todos, cómo les llama a los ángeles? Espíritus, ¿qué? Ministradores. ¿Para qué? Enviados para servicio ¿a qué? A favor de los que serán herederos de la salvación. Los ángeles, hermanos, bajo la autoridad de Dios, oiga bien, también sirven como espíritus ministradores que se ponen al servicio de quienes, dice ahí. ¿De quién? De los que serán herederos de la salvación. ¿Y quiénes son esos? ¿O quiénes somos esos? Los creyentes, hermanos. Los creyentes. No vamos a ver, hay varias historias en la Biblia donde Dios envía a sus ángeles. ¿A qué los envía? A socorrer a veces ¿a quién? A un creyente. A un creyente, vaya, solo por mencionarle un ejemplo. Usted recuerda cuando el apóstol Pedro estaba en la cárcel, ¿verdad? Y los hermanos estaban ¿en dónde? Escondidos allá en una casa, estaban orando, ¿verdad? Por él. Y Dios envía un terremoto y de repente Dios envía ¿a quién? A un ángel. ¿Y qué hace el ángel? Saca a Pedro ¿de dónde? De la cárcel, ¿verdad? Y pasa en medio de los guardias y todo, ¿verdad? Y Dios envía a ese ángel a eso. Entonces, ¿qué estaba haciendo ese ángel? Estaba ministrando ¿a quién? A Pedro, ¿verdad? Dios utiliza a los ángeles para ministrar también a los creyentes. Quizás
una de las preguntas que usted tenga, y siguen haciendo eso los ángeles hoy en día. ¿Qué piensan? ¿O solo fue en esa época? No, hermanos, los ángeles siguen cumpliendo ese ministerio. Mire, no vamos a sobreenfatizar el tema, ¿verdad? Pero existen muchas historias de épocas pasadas y de nuestra época donde podemos ver todavía ángeles interviniendo en la vida de creyentes, enviados por Dios, a veces para rescatarlos, a veces para sacarlos de algún problema, de un accidente de tránsito, o durante incendios o catástrofes. ¿Sabe que leyendo un poco sobre esto, estaba escuchando sobre algo que escribió una mujer que estuvo en los campos de concentración nazi? Quizás usted habrá escuchado hablar de ella. Se llama, bueno, creo que ya murió, se llamaba Corrie ten Boom. ¿Ya ha escuchado usted? Búsquelo si quiere y puede leer alguno de sus libros. Ella era una mujer creyente que fue llevada a la cárcel. ¿Sabe por qué? Por esconder ¿a quiénes? A judíos en su casa. Escondían judíos, y eso era un delito, porque los nazis, usted sabe que uno de los propósitos era acabarse a los judíos. Entonces esta mujer fue llevada a un campo de concentración, y narra ella en uno de sus libros que ella iba con su hermana. Su hermana creo que se llamaba Betsy o algo así, y cuando la llevaron al campo de concentración, ¿verdad? Una de las cosas que hacían con las mujeres era que las desnudaban. O sea, las despojaban de toda su ropa. A veces el clima estaba nevando, hermanos, era así de cruel. Estaba nevando, ¿verdad? Y era un frío tremendo, y las despojaban, las mandaban a bañarse y les daban su traje, que era como que usted se pusiera un camisón, hermana. O sea, ¿qué va a hacer eso en contra del frío, verdad? O sea, la gente se moría a veces de hipotermia por las cuestiones del frío. Pues dice, hablando ella de una de las experiencias en las que Dios envió un ángel, dice que cuando iban a entrar al campo de concentración, ¿verdad? Estaban unas mujeres militares ahí, las mandaron a desnudar. No piense usted en algo que no le va a ayudar para el calor. Era ropa que les servía a ellas, ¿para qué? Para calentarse. Entonces, uno de los miedos que tenía esta Corrie era que cuando los desnudaran a ellas y las dejaran con esa ropa, iban a padecer de frío. Y ella comenzó a orar en ese momento y le dijo: Señor, que nos dejen quedarnos con la ropa interior. Y a todas las mujeres las mandaban sin ropa interior, solo con el camisón ese. Y dice que en eso se le ocurrió a ella preguntarle a uno de las oficiales que estaban ahí si podía ir al baño. Y la mandaron a una fosa, dice, y fue con la hermana, y le dijo a la hermana que se quitaran la ropa interior. Se quitaron la ropa interior, la guardó y se la escondió debajo del camisón semitransparente que le habían puesto. Antes de pasar ya al lugar donde iban ellas a quedarse ya prisioneras, dice que pasaban por 2 inspecciones. Una era de una mujer y la otra de un hombre, y la volvían a desnudar, les levantaban todo y miraban que no tenían que llevar ninguna ropa interior, no tenían que llevar nada. Y comienza la mujer a orar, hermanos, y dice ella en su libro que le dice: Señor, envía ángeles para que estos oficiales me dejen pasar y no vean que llevo la ropa interior escondida. ¿Y sabe qué pasó? Dice que ella iba temblando, ¿verdad? La hermana iba atrás, iba a pasar por la primer revisión, y el oficial no la vio. Pasó. A la hermana la detuvieron, la volvieron a revisar, ¿verdad? Ya iban a pasar a la segunda revisión y ella seguía orando: Señor, que tus ángeles me cubran y que este oficial no vea que llevo la ropa interior. ¿Sabe qué pasó en la segunda revisión? Volvió a seguir caminando. Dice que ella pasó literalmente enfrente de los oficiales que estaban revisando. ¿Y sabe qué pasó? No la vio. Es como que si alguien la hubiera escoltado. Entonces, ¿qué es lo que dice ella? Fue la respuesta de Dios, utilizando ¿a quiénes? A los ángeles, hermanos. Hay un ministerio de los ángeles en la tierra a favor de los seres humanos. Ahora, usted no debe de sobreenfatizar a los ángeles, ¿verdad? Usted va a leer quizás muchos libros y va a escuchar personas que van a enseñar, a veces póngase en contacto con su ángel de la guarda, ¿verdad?
cómo platicar con su ángel, conozca el nombre de su ángel. Mire, la Biblia nos manda no a conocer a los ángeles. ¿Sabe a quién nos manda a conocer? Al Creador y al que manda a los ángeles. ¿Y quién es ese? Es Dios, hermano. Si Dios envía a sus ángeles para proteger a sus hijos, es cierto, pero ¿quién es el protector? ¿Los ángeles o Dios? Es Dios, hermano. O sea, nunca usted vaya a decir, o vaya a orar usted y decir, ay, guárdame ángel, o algo así. No, pídale a Dios. Y Dios en su voluntad, y si a Él así le place, Dios puede enviar a sus ángeles a proteger a sus hijos, ¿verdad? Amén. Y hay muchas historias. De hecho, pudiera contarle ahí un par de historias más. Esa historia está documentada, la de Corrie ten Boom, una mujer sierva del Señor, y ella habla de eso. No es que ella lo vio, hermanos, ella no vio nada, pero sí Dios respondió su oración, ¿verdad? Los ángeles tienen un ministerio a favor de los creyentes. Obviamente esto es bajo la autoridad y bajo la soberanía de Dios. Siguen obrando, trabajando hoy en día sin duda alguna. ¿Cuántas personas han resultado ilesas en accidentes y de repente hablan y dicen, mire, alguien llegó a socorrerme? ¿Y quién era? Y los demás alrededor dicen, mira, ahí no había nadie. No, pero mire, que alguien llegó. ¿Quién es ese alguien? Es Dios enviando a sus ángeles a trabajar en favor de sus hijos. Hablaba hace, creo que fue el año pasado, me contaba mi papá de algo que le pasó a él. Venía cruzándose la Roosevelt. Y usted sabe que mi papá anda en bicicleta, ¿verdad? Y a veces es bien peligroso, más con la edad de él, ¿verdad? Aunque él se crea joven, ¿verdad? Pero de repente dice que estaba en una intersección, en un semáforo donde es bien complicado cruzarse, y al otro lado había una cuestión de bicicletas o algo así. Dice que él vio a un señor que le habló y le dijo que se fuera para esa esquina, y él pensó que era alguien conocido. Entonces él se cruzó por otro lado. Acabándose de cruzar él en dirección al señor que le hablaba, ocurrió un accidente, que si él hubiera pasado por ahí, probablemente lo hubieran golpeado. Lo curioso es que él llegó ahí donde supuestamente estaba un señor hablándose, y ¿sabe qué pasó? No había nadie. ¿Qué es eso? Es la protección de Dios, ¿verdad? Y sin duda alguna Dios puede enviar a sus ángeles, hermano. No vamos le digo, usted no va a andar buscando experiencias así, ¿verdad? O va a andar cantando, ángel que cubres mis heridas, ¿verdad? Eres el aire que quiero, cosas así, tonterías para que la gente saca. Usted debe de confiar en Dios, pero debe de saber que hay ciertos espíritus ministradores, al igual que vamos a ver más adelante, hay espíritus contrarios a Dios, ¿verdad? Que también trabajan y se mueven en el mundo en el mundo espiritual. También hay seres que están al servicio de Dios y a favor de los creyentes, y ese es uno de los ministerios de los ángeles. Entonces, más o menos esas son las funciones que tienen los ángeles de acuerdo a la Biblia. Ahora, vamos a responder quizás algunas preguntas que usted seguramente tiene en cuanto a los ángeles. Primero, ¿cómo fueron creados los ángeles? Vamos a ver. ¿Se ha preguntado usted eso? Busquen su Biblia, Colosenses capítulo 1. ¿Qué tiene que decirnos la Biblia en cuanto a la creación de los ángeles? Mire, primera cosa, los ángeles, Dios los creó todos de una sola vez. ¿Ya sabía usted eso? Los ángeles fueron creados todos de una sola vez. Tiene Colosenses 1:16, un versículo que usted seguramente se lo sabe de memoria. Hablando del Señor Jesús ahí. ¿Qué dice? Porque en Él, o sea, ¿quién es ese Él? Es Jesús, hermano. Porque en Él fueron creadas ¿el qué? Todas las cosas. Vale, y si usted me dice, hermano, ¿y qué son todas las cosas? Por si alguno no nos da, ¿verdad? Decimos, ¿qué serán todas las cosas? Va a decir, ¿cuáles cosas? Dice, las que hay ¿en dónde? En los cielos, y las que están ¿en dónde? En la tierra. Y si eso no nos aclara a nosotros que Jesús es el creador de todo y que por medio de Él Dios creó todo cuanto existe, ¿qué dice más? Cosas visibles y ¿qué más? E invisibles. Y si no nos aclara eso más, va a seguir explicando el apóstol Pablo. ¿Qué dice? Sean tronos, sean dominios, sean
principados, sean potestades. Mire, la palabra potestades y principados generalmente se utiliza para esas fuerzas espirituales, ¿no es cierto? Dice que todos esos principados y potestades, que dice al final, todo fue creado por medio de Él y para Él. Por medio de Cristo fueron creadas todas las cosas, hermano. Dios ya creó todo. Dios ya creó a sus ángeles, hermanos. Los creó de una sola vez. A diferencia de nosotros los seres humanos. Usted sabe que bueno, ya vamos a ver un pasaje ahí. ¿Cuántos seres humanos creó Dios? Al principio creó Dios uno, ¿verdad? Y de ese uno sacó una costilla y Dios creó una mujer. Y de ahí ha venido saliendo la raza humana. Y sin duda alguna siguen naciendo nuevos seres humanos, ¿no es cierto? O sea, quizás en estos 10 minutos que han pasado, 15 minutos, ya nacieron no sé cuántos niños ahí en algún hospital, ¿verdad? En algún lugar. Los seres humanos siguen naciendo, ¿verdad? Siguen llenando esta tierra. Pero eso no sucede ¿con quiénes? Con los ángeles, hermano. Dios los creó todos de una sola vez. Eso dice Colosenses, dice que todo lo que está en los cielos y en la tierra, sean tronos, sean potestades, cosas visibles e invisibles, sean potestades, principados, todo fue creado, está hablando del pasado, miren, por medio de Él y para Él. Busque Apocalipsis capítulo 5, para que vea que en la Escritura encontramos evidencia que Dios creó a los ángeles todos de una sola vez. Apocalipsis capítulo 5 versículo 11, ¿lo tiene? Si no, yo se lo leo. Dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles. ¿Dónde dicen? Alrededor, y de los seres vivientes y de los ancianos. ¿Y cómo era ese número? Dice, y el número era, ¿cuánto? Millones de millones. Le doy una nueva palabra que la aprendí yo aquí. La aprendí estudiando este pasaje. Hay una palabra en español que es miriada. ¿Sabe qué es una miriada? Miriada es una palabra que se utiliza para referirse a algo incontable. Y en algunas versiones antiguas de la Biblia, de esta, va a utilizar, y su número eran miriadas. O sea, eran números, algo imposible humanamente, ¿de qué? De contar. Entonces Juan ya vio eso, vio esas huestes espirituales y dijo, ese es un número imposible de contar, de ángeles que adoran y alaban al Señor. Dios ya los creó, hermanos, ya están completos. Dios los creó a todos de una sola vez. Ahora, ¿por qué es importante que usted sepa esto? Tomando en cuenta por lo menos estos dos pasajes, aunque hay más, ¿verdad? Hay más pasajes, podemos inferir que Dios los creó a ellos de una sola vez y que Dios nos sigue creando nuevos ángeles con el paso del tiempo. Usted ha escuchado a muchas personas y a veces, fíjese que eso deberíamos de tener cuidado con las cosas que nosotros repetimos. A veces, aún siendo creyentes, nosotros repetimos cosas de la sabiduría popular o de lo que la gente dice comúnmente. La gente que no conoce la Biblia tiene unas sus explicaciones en cuanto a las cosas, ¿verdad? Y a veces los creyentes las repetimos, aunque no sean bíblicas. ¿Cuál es una de esas cosas? Usted ha escuchado que alguien dice, cuando alguien se murió, hoy hay un nuevo ángel en el cielo. ¿Ya ha escuchado usted eso? O a veces, ¿verdad? Para tratar de explicarle a un niño, le dicen, quizás su mamá o alguien se murió, tu mamá es un angelito ahora ya, en el cielo. Y a veces los creyentes, ¿verdad? A veces en las condolencias le ponemos, hoy un nuevo ángel llega al cielo, ¿verdad? Mire, cuando una persona se muere y es creyente y va al cielo, no se convierte en ángel, hermano. Hay una diferencia entre los ángeles y los seres humanos, usted lo debe de saber. No es que alguien murió, o a veces dicen, cuando un bebecito muere, cuando a veces muere en el vientre de su madre o cosas así, y uno dice, un angelito en el reino de Dios. Sí, ese bebé está en el reino de Dios, pero no es un ángel. ¿Entiende? Porque Dios no está creando nuevos ángeles, hermanos. Dios los creó a ellos, ya creó un número. Fíjese que ese número, el único que lo sabe es Dios. Pero para los seres humanos, ¿qué decía Juan? Son millones de millones, es una miriada, eso es incontable. No se pueden contar ese número.
de esos seres que Dios ha creado. Entonces, usted debe de saberlo, ¿verdad? Y no quiero que usted ande diciendo, hay un nuevo ángel allá en la presencia de Dios. Tal vez porque se llamaba ángel, ¿verdad? Aunque ni aún así, porque hay un nombre nuevo escrito, ¿en dónde? En la gloria. Quizás allá no se llama ángel, ¿verdad? Tiene un nuevo nombre que el Señor se lo ha dado. Tenga cuidado, ¿verdad? Todos los ángeles fueron creados de una sola vez. Tampoco, hermanos, existe esa cosa de que hay angelitos pequeños en el cielo. Y usted va a ver que los pintores, las caricaturas para niños, las películas, la tradición católica y cosas así, como pintan a los ángeles a veces. Como niñitos con alas, ¿verdad? Un niñito con alas y cosas así bien bonitas. Pero la Biblia sabe que cuando la Biblia habla de ángeles, habla de seres adultos. ¿Ya sabía? No habla de niños. ¿Por qué no? Porque en una ocasión el Señor Jesús, hablando le consultaban ahí, ¿verdad? De un hombre que se casó con la hermana y con la otra, y que de quién iba a ser marido en la resurrección, ¿verdad? ¿Qué le dijo Jesús? Le dijo que los ángeles, que cuando en la resurrección nosotros íbamos a ser como los ángeles. ¿En qué sentido? Que los ángeles ni se casan, ni se dan en casamiento. ¿Dónde está eso? Allá en Mateo capítulo 22, versículo 30. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Miren, los ángeles no se reproducen, hermano. No hay una mamá ángel, un papá ángel y un angelito. ¿Verdad que a veces nosotros tenemos esa figura que nos ha vendido a saber quién va? La cultura popular, ¿verdad? Nos ha vendido esa idea. No hay angelitos, hermano. Todos fueron creados de una sola vez. Fueron creados como seres adultos, ¿verdad? Dios no dijo voy a crear angelitos chiquitillos, ¿verdad? Dios los creó así, al igual que al ser humano. Cuando Dios creó a Adán y Eva, ¿los creó niños o los creó adultos? ¿Cómo los creó? Los creó adultos, hermano. Esa es una diferencia. Los ángeles no se reproducen. Los seres humanos, sí, ¿verdad? Si no, vea ahí usted cuántos anda alrededor suyo, ¿verdad? Si los seres humanos sí se reproducen, los ángeles no. Entonces, todas esas evidencias en la Biblia nos dicen, Dios los creó de una sola vez, ¿verdad? O sea, Dios los creó. Él dijo, existan los ángeles, y Dios los creó. Él estableció el número de ángeles, ¿verdad? Incontable para nosotros, sí, no lo podemos medir, pero Dios sí lo sabe. Segunda cosa, los ángeles existen antes que el ser humano llegara a existir sobre la tierra. Vamos a Job capítulo 38. Mire, yo espero que este estudio le sirva a usted para responder algunas preguntas, ¿verdad? Porque de hecho yo tenía varias dudas en cuanto a los ángeles. Y a veces nosotros no sabemos qué responder, ¿verdad? O seguimos haciendo eso, repitiendo cosas que oímos, pero que no son ciertas a la luz de la Biblia. Los ángeles fueron creados antes que el ser humano, ¿verdad? Ya vamos a ver, no podemos dar una fecha, porque es imposible dar una fecha cuándo fueron creados. Pero la Biblia sí afirma que existían o han existido antes que la creación del ser humano. Job capítulo 38, versículos del 4 al 7, ¿lo tiene? Es Dios hablando con Job, ¿verdad? Y Dios diciéndole a Job, mira, vamos a hablar de Dios a hombre, ¿verdad? Suponete los pantalones, ¿verdad? Yo te voy a hablar, a ver si ahora me vas a responder, ¿verdad? Y Dios le dice a Job, ¿qué dice ahí? Versículo 4, ¿dónde estabas tú cuando yo formaba la tierra? Hazme saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Versículo 7. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos ¿de quién? Los hijos de Dios. Mire, Dios le está hablando, remontando a Job a la creación. Le dice, vos que te la llevas de justo, que te la llevas de que decís que no has pecado, ¿verdad? Y que te crees justo delante de mí. Decime, ¿dónde estabas tú cuando yo formaba la tierra? ¿Estabas presente? Calladito, Job, ¿verdad? ¿Dónde estabas tú, verdad? Cuando yo ponía esto, cuando hacía lo otro. Pero Dios habla de que en esa creación, cuando Él formó la tierra y le dio sus medidas, puso sus bases, en el versículo 7 dice
que habían ciertos personajes que se regocijaban en ese acto creador de Dios. Mire, ¿quiénes son? Ahí menciona dos cosas. Dice, versículo 7, cuando alababan todas, ¿quiénes? Las estrellas del alba, y se regocijaban, ¿quiénes? Todos los hijos de Dios. Ahí hay dos cosas. Dice, se alegraban las estrellas del alba, y habla de los hijos de Dios. Ahora, cuando el escritor ahí habla de las estrellas del alba, hermanos, no se está refiriendo a los astros físicos que nosotros conocemos. Ahí está hablando, ese es un título. Sabe que a veces en la Biblia se utiliza la palabra estrellas o hablar de estrellas para referirse a los ángeles. No a algo físico, ¿verdad? Tangente a un objeto. Y viendo el pasaje, note usted que dice ahí en la segunda parte del versículo 7, dice, y se regocijaban, ¿quiénes más? Dice ahí, los hijos de Dios. Ahora, en el libro de Job dice quiénes son los hijos de Dios. Vaya a Job capítulo 1. Rápido, ¿verdad? Si no ya me avanzó el tiempo. Si no lo encontró, escúchelo, ¿verdad? Dice Job capítulo 1, versículo 6. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová, ¿quiénes? Los hijos de Dios, entre los cuales vino también. Vaya, ¿quiénes son los hijos de Dios? Todos los seres, no, todos los seres creados, esos seres espirituales, dentro de los cuales está Lucifer, que llegó a convertirse en Satanás. Entonces, cuando Job habla de los hijos de Dios, se está refiriendo a ¿quiénes? A los ángeles, hermano. Entonces, si usted lee ese pasaje, pues usted puede inferir y usted puede deducir que los ángeles, dice, se alegraban cuando Dios estaba haciendo ¿qué? Creando la tierra. Entonces los ángeles existen antes que ¿quiénes? Antes que los seres humanos, ¿verdad? Porque usted sabe qué más. Si ese pasaje que leímos en el 38 se refiriera a los astros físicos, ¿en qué día creó Dios las estrellas? De acuerdo a Génesis, Dios creó las estrellas en el cuarto día, ¿verdad? ¿No es cierto? En el cuarto día creó las estrellas, ¿verdad? Pero ahí dice que los ángeles ya estaban ahí. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros eso? Que Dios tuvo que haber creado a los ángeles, ¿cuándo? En cualquiera de los 3 días anteriores, ¿verdad? No sé si me va captando ustedes. Dios creó las estrellas, creó la tierra. ¿En qué día creó la tierra? Mire, vamos al Salmo 104. Salmo 104. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Pero ahí el concepto de cielo y tierra es al universo entero, hermano. O sea, para el escritor sagrado, el cielo y la tierra era el todo. En el principio Dios creó todo, dice. Y después va a dar una descripción, el orden que Dios llevó en esa creación. Dice el Salmo 104, versículos del 1 al 5. Vamos a responder esa pregunta, sí, bien puntual. Ya vimos que los ángeles existían antes que el ser humano, pero más o menos ¿en qué día creó Dios a los ángeles? O sea, no podemos hacer una ley, va a decir ese día fue, porque es imposible, ¿verdad? Pero podemos deducirlo, y me estoy auxiliando, hermanos, por si alguno quiere saber las referencias, obviamente de la palabra de Dios, pero también de la opinión del comentarista bíblico William MacDonald y del doctor David Jeremiah. Ellos llegan a una conclusión, porque en cierto momento trataron ese tema y dicen, ¿y dónde crearon? ¿En qué fecha? ¿En qué día fue que Dios creó a los ángeles? Bueno, los creó antes que el ser humano, sí, pero vamos a deducir más o menos en qué día fue. Dice Salmo 104, versículos del 1 al 5. Bendice alma mía a Jehová. Dice, bendice alma mía a Jehová, Jehová Dios mío. Mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. Este es un salmo que alaba a Dios como el ser creador. Versículo 2. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como ¿qué? Como una cortina. Le voy a dar un tip ahí nada más. Usted ha escuchado que la ciencia dice que el universo se expande. La Biblia lo dice, hermano. Dice que Dios extiende el cielo como que el cielo se está expandiendo. Miren, la ciencia se ha tardado miles de años en descubrir eso. Y Dios lo dijo ahí en un salmo. ¿Cómo extiende el cielo? Es como una cortina.
Versículo 3, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, que anda sobre las alas del viento. Está hablando de la creación del trono de Dios, de la gloria de Dios. Versículo 4, ahí hay algo bien interesante. Dice, el que hace los vientos, ¿a los vientos qué? Sus mensajeros, y a las flamas de fuego, ¿qué? Sus ministros. Versículo 5, Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Ahora, ¿qué observó usted de extraño en ese salmo? El versículo 5, bueno, en los primeros versículos habla del trono de Dios, ¿verdad? La gloria de Dios, ¿verdad? Que el Señor, él estableció su trono, se vistió de luz, dice, Él extendió los cielos como una cortina, creó todo el universo, ¿verdad? Él hizo todo eso. Pero en el versículo 5, Él dice que Él creó algo. ¿Qué dice que creó en el versículo 5? La tierra, ¿verdad? Dice, Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás conmovida. Ahora, antes de la creación de la tierra, en el versículo 4, ¿qué hizo Él? Dice, el que hace a los vientos, ¿el qué? Sus mensajeros, y a las flamas de fuego. Vaya, póngale sentido a ese texto. Le voy a ayudar. Para eso sirve ver las palabras originales. Dijimos que habían dos palabras para ángeles, malak y ángelos, ¿verdad? Malak en hebreo, ángelos en griego, ¿verdad? El salmo obviamente no está escrito en griego, está escrito en hebreo. Una de las palabras que aparece ahí es malak. ¿Cómo la traduce la Reina Valera? ¿Y está bien o no? Porque ¿qué significa ángel? Entonces esa palabra ahí pudiera ser, en lugar de mensajeros, ¿cómo se podría leer? Ángeles. Si usted pone la palabra ángel, tiene sentido la segunda parte del versículo, porque leámoslo así: el que hace a los vientos sus ángeles. Hablando de qué están hechos los ángeles, hermano. Son espíritus, hermano. El que hace a sus espíritus sus mensajeros, dice. Y las flamas de fuego, ¿qué? Sus ministros. ¿Cuál es la función de los ángeles? Servir, ministrar ¿a quién? A Dios en primer lugar, la gloria de Dios, alabar al Señor. Ya vimos que tiene cierta función con los seres humanos. Entonces, usted ve el versículo 4 que habla de la creación de los ángeles, ¿no es cierto? Y el versículo 5 habla de la creación ¿de quién? De la tierra. Ya la tierra seca, ¿verdad? La tierra que iba a estar preparada para ser habitable. Dice Génesis 1, versículos 6 al 8. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y dice versículo 8, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana ¿de qué? Del segundo día. Ahora vea el versículo 9. Dijo también Dios, júntese las aguas que están debajo de los cielos en este lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco ¿qué? Tierra. Y la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo que produzcan, versículo 13. Y fue la tarde y la mañana ¿de qué día? Del día tercero. El Salmo dice que los ángeles fueron creados antes que ¿qué? Que la tierra. Si nos apegamos a Génesis, la creación de la tierra ahí, cuando dice el Señor que aparece la tierra y todo eso es en el día 3. Entonces la conclusión probable, oiga bien hermano, esto no es lo que estos hermanos deducen, hermano. Es que los ángeles fueron creados antes del día 3. O sea, probablemente en el día 2 o el día 1. En algún momento de esos días Dios creó los ángeles. ¿Cuántos creó? Todos de una sola vez. Creó angelitos, creó seres adultos, ¿verdad? Con las funciones que ya vimos, ¿verdad? De adorar al Señor, de alabar al Señor. Ciertas funciones para ministrar a los creyentes sobre la tierra, ¿verdad? Los ángeles fueron probablemente creados ahí. Si usted alguna vez tenía esa duda, ¿verdad? ¿En qué momento creó Dios los ángeles? Hay otros maestros bíblicos, ¿verdad? Porque usted también tiene que conocer eso, que dicen que ellos fueron creados
Antes de la creación. Ellos hablan fueron creados no en el día 1, por ejemplo, sino que fueron antes del día 1. Pero fueron creados, ¿verdad? Pero, de acuerdo a esos pasajes bíblicos que hemos visto, ¿verdad?, lo más probable es que sí, tuvieron que haber sido en el día 2 o día 1. Dios los creó ahí. Ahora, ¿qué es importante aquí destacar? ¿Cuándo fueron creados o el hecho de que fueron creados? Lo que hay que destacar es que los ángeles son seres creados. ¿Por qué es importante saber eso, hermanos? Porque el creador es superior ¿a qué? A toda creación. Y si los ángeles fueron creados, y vamos a ver esto en el siguiente estudio que tengamos, dentro de los ángeles va a haber un ángel rebelde que va a llegar a convertirse en el enemigo de todo lo que Dios ama, y va a llegar a llamarse y a tener el nombre de Satanás, que la Biblia le va a llamar la serpiente antigua, le va a llamar el dragón, el acusador de los hermanos, y un montón de nombres que se le van poniendo. Se le va a llamar demonio, ¿verdad? Se le va a llamar un montón de nombres, pero ese demonio, ese acusador, es Satanás. Dios no creó al diablo, lo vamos a ver después, pero Dios creó un ángel. Y sobre ese ángel está el ser superior de todos, y ese es Dios, hermano. No hay nadie que se pueda comparar a nuestro Dios creador. Amén. Él creó todo, creó todas las huestes espirituales, creó a los ángeles, creó a los seres humanos, nos creó a nosotros, ¿verdad? Eso es lo que nosotros debemos de resaltar. Fueron creados por Dios, sí, probablemente en el día 2, probablemente, ¿verdad? No lo sabemos. Ahora quiero leerle algo. Esto es bien interesante también. ¿Qué implica que los ángeles hayan sido creados antes que los seres humanos? ¿Por qué es importante saber que fueron creados antes? ¿Sabe por qué? Hay muchas implicaciones en eso, y le voy a leer un artículo publicado por el ministerio God Questions, o Tienes Preguntas, ¿verdad? Un excelente ministerio. Ellos tienen hay una parte donde hablan de esta cuestión de por qué los ángeles fueron creados antes que el ser humano. Y es por lo siguiente, miren, el conocimiento que poseen los ángeles es superior al de los seres humanos, ¿no es cierto? ¿Sabe por qué es superior? Una de las razones. Porque ellos tienen más tiempo, hermano, de existir. Ya vamos a ver eso. Dios les dio un conocimiento superior, si bien es cierto, pero comparado a la experiencia del ser humano, los ángeles tienen más experiencia, hermano. Y eso nos debe de alertar a nosotros en cuanto a nuestro enemigo. ¿Cuánta experiencia tiene Satanás? Mucha. Él ha visto todas las generaciones de la tierra, hermano. Él sabe las debilidades de todos los seres humanos, porque estuvo con Adán y Eva, ¿no es cierto? Estuvo con los hijos de Adán y Eva. Estuvo con los siguientes, ¿verdad? Y los siguientes, y está alrededor suyo también. Él conoce muy bien a los seres humanos. Ahora, ¿eso lo convierte en un ser omnisciente que lo sepa todo? No. Pero sí tiene más experiencia que usted y yo, ¿verdad? Porque eso implica el hecho que los ángeles hayan sido creados antes que el ser humano. Ahora, la Biblia es clara en afirmar que los ángeles no son omniscientes como Dios. ¿Se acuerda cuando le preguntan a Jesús sobre el día que iban a ocurrir todas las cosas, ¿verdad? Y le preguntan, ¿y cuándo será esto? ¿Y qué dice Jesús? Que eso solo estaba en la potestad del Padre hacerlo saber, que no sabían, ni los ángeles sabían, hermano. Los ángeles no saben cuándo va a venir el Señor Jesús. El único que sabe es Dios, ¿verdad? El mismo Señor Jesucristo lo sabe. Obviamente, cuando estaba en la tierra Cristo, hermanos, porque esa es otra pregunta, Él se autolimitó, ¿verdad? Y en ese momento, como ser humano, Él no sabía, pero Él es Dios, Él lo sabe. Él sabe cuándo está su día para venir. Pero los ángeles no. Ahora, que los ángeles existan antes que los seres humanos implica eso, ¿verdad? Implica que ellos tienen un orden superior en la creación de Dios, ¿verdad? Un poquito arriba de los seres humanos, de acuerdo a lo que dice David allá en el Salmo. Ahora, los ángeles, ¿sabía usted que ellos estudian la Biblia y estudian el mundo? Vaya a Santiago capítulo 2. Los ángeles estudian la Biblia y estudian a los seres humanos, ¿verdad? Y adquieren conocimiento de eso. ¿Qué dice
Santiago capítulo 2, versículo 19. Usted se lo sabe. ¿Qué dice ahí? Hebreos, Santiago 2, 19. ¿Qué dice? Tú crees en Dios, que Dios es uno, bien haces. ¿También quiénes? Los demonios creen y tiemblan. Los demonios conocen la Biblia, hermano. ¿Y quiénes eran los demonios? En la creación de Dios eran ángeles. Ya vamos a ver cuándo se convierten en demonios. Los ángeles estudian la Biblia, hermano. Saben lo que Dios ha escrito. Que no lo entiendan, quizás no lo saben, ¿verdad? Pero ve Apocalipsis capítulo 12. Versículo 12. Estas son referencias a demonios, hermano. O a veces a Satanás, pero esos entran en la categoría de ángeles. O sea, están en el rango de los ángeles, solo que llegan a convertirse en esas huestes de maldad. Pero dice Apocalipsis 12:12, lo tiene. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira. ¿Qué dice que hace que sabe el diablo? Sabiendo que tiene. ¿Cómo sabe Satanás ahí que lo liberan? Que tiene poco tiempo. ¿Porque él es omnisciente? No, porque conoce el qué, la Biblia. Los ángeles aprenden así, aprenden la palabra de Dios y aprenden de la experiencia del ser humano. Ellos están observando a los seres humanos. Los ángeles obtienen conocimiento a través de una larga observación de las actividades humanas. A diferencia de los seres humanos, los ángeles no tienen que estudiar el pasado, ya sabía. Vea que nosotros estudiamos historia para recordar lo que ocurrió ¿dónde? En el pasado y aprender. Los ángeles no tienen que estudiar historia, hermano. ¿Por qué? Porque lo han vivido. Lo han vivido. Ahora, ¿a qué nos prepara eso a nosotros? Usted quizás toma de menos, o a veces nosotros decimos, el diablo va. Satanás, sus demonios, ¿verdad? Sí, en el Señor los hemos vencido. Eso es cierto, eso es innegable. Satanás está derrotado por el Señor. Ya el Señor le ha dado una orden solo está esperando que se ejecute esa orden, ¿verdad? Del Señor de mandarlo al lago de fuego. Él está derrotado. Pero mientras no se llegue ese día literal que el Señor lo envíe al lago de fuego preparado para él y sus ángeles, él va a estar peleando en contra de los creyentes. Y usted no debe subestimarlo. ¿Por qué? Porque los ángeles tienen todas esas características que acabamos de ver. ¿O no? ¿Cómo nos tienta a nosotros Satanás, por ejemplo? ¿Él es omnisciente para saber todo lo que pensamos? No, pero él ve sus tendencias. Él lo estudia a usted. ¿Por qué puede hacer eso? Porque antes de ser Satanás y ser demonio y todo eso, ¿en qué categoría entró él? De un ángel creado por Dios. ¿Tiene conocimiento o no tiene? ¿Conoce al ser humano o no lo conoce? No es omnisciente, pero sí conoce eso. Entonces debemos de saber todo eso, hermanos. Vamos a quedarnos hasta aquí. En la próxima sesión que tengamos, vamos a hablar un poco de cómo surgió Satanás. Ya vamos a tener el contexto eso. Cómo surgió Satanás y sus demonios, para luego ver la primera dispensación donde Adán y Eva son atacados, o donde se presenta ese personaje ya como Satanás. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque eres bueno. Eres grande, Señor. Y los tesoros tuyos, Señor, tu conocimiento, tu sabiduría es insondable. Y nosotros nos quedamos maravillados, Señor, al ver la grandeza tuya y cómo tú has querido revelarte a nosotros y nos regalas tu palabra para que la estudiemos y para que te conozcamos y para que nos demos cuenta que tú eres más grande que nosotros, Señor. Gracias por eso. En el nombre. Amén.